Esta es la clase más accidentada que hemos tenido, Dios mío. Cuando se interrumpió nuevamente, estábamos conversando un poco de las parábolas como una manera pedagógica de Jesús de llegarle a la gente partiendo de situaciones que ellos viven en la propia vida. Entonces, siempre detrás de cada parábola hay un hecho histórico concreto. Generalmente ese hecho nosotros hoy, con nuestra mentalidad de 2021, lo desconocemos. Entonces hay que reconstruirlo a partir de la parábola y de su contexto. Entonces Jesús narra en este momento dos parábolas más. Una que habla de el campesino paciente, otro de la semilla chiquita. El hecho histórico es que hay una crítica de los propios discípulos a la acción del proyecto de Dios. Porque difieren en los métodos de Jesús. Dicen que lo que Jesús dice está muy bonito, pero va como muy lento. No podría entonces, de alguna manera, Jesús apurar un poco más la cosa. Fíjense que de alguna manera ese crecimiento lento, pero seguro de su proyecto histórico, hace para que de parte de los discípulos piensen que lo que Jesús hace es como muy poquito, que Jesús ha llamado para realizar su proyecto a gente pobre, oprimida, y algunos creen que él tendría que hacerlo a lo grande, y para ello quisieran que lo hicieran ante los poderosos, la gente importante. Fíjense que ante estas críticas Jesús cuenta la parábola de la semilla chiquita. Dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué podemos compararlo para poder entenderlo? Bueno, a una pequeña semilla de mostaza que una vez sembrada crece y se hace la más grande de las plantas del mundo. Echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden refugiarse bajo su sombra. De algún modo, lo que está en juego aquí es la fe de los propios seguidores de Jesús. Después de esta parábola, donde Jesús supera en apariencia la crisis interna de su movimiento, presenta 4 hechos. Primero, Jesús trata de entusiasmar a su pueblo por el reino de Dios, de plantearles que el reino de Dios es posible, pero que la fe, por encima de todo, tiene que superar el miedo. Entonces, a las parábolas sigue una travesía en el lago de Galilea, que se convierte en una hazaña muy peligrosa porque se desata una fuerte tormenta y Jesús está dormido, pero los discípulos parecen estar aterrados. Entonces despiertan a Jesús y se quejan de que parece que no le importa que naufraguen o que les vaya mal o que se mueran, ¿verdad? Entonces el miedo, ¿verdad? Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? El miedo aparece aquí como contrario a la fe. De algún modo lo que Jesús está tratando de que ellos comprendan es que el movimiento de Jesús no se va a hundir, aunque esté fuertemente amenazado. Y esta es una enseñanza para nosotros también a estar conscientes que la barca de nuestra vida tiene muchas tempestades, pero si estamos conscientes que Jesús siempre está navegando con nosotros, con toda seguridad vamos a llegar a feliz término. Y eso es una realidad. Después ocurre un segundo hecho al otro lado del lago. Es una región desconocida llamada Gerasa. Y aquí sale al encuentro un hombre endemoniado. De alguna manera, este hombre deshumanizado completamente representa todos los males que dominan la región. Jesús libera al hombre y el relato cuenta que se produjo entonces un desastre económico en toda la región, simbolizado por los 2000 cuerpos que son precipitados al mar. Hoy quizás no tengamos datos para interpretar la situación, pero es claro que Jesús no teme sacrificarlo todo para salvar a este hombre que ciertamente es el último entre todos.
Ahora, lejos de alegrarse sus vecinos, más bien se llenan de temor por la pérdida económica provocada por la curación. Entonces tienen miedo de que ese proyecto de Jesús, ese reino, llegue a la región, y por eso le dicen a Jesús, vete de aquí, ándate por otro lugar. Jesús se va, pero deja al hombre sano. Entonces, eso de alguna manera nos revela precisamente esa fuerza histórica del proyecto de Jesús. Y se contraponen esas dos aptitudes. O tienes temor o tienes fe. Los que tienen miedo a la transformación humana que trae Jesús van a rechazarlo. Prefieren seguir viviendo como estaban antes. Pero si hay fe en el reino, el proyecto liberador de Jesús puede llegar a feliz término. Entonces, fíjense cómo Jesús regresa a Galilea y se dan dos hechos nuevos que también ponen de manifiesto el miedo o la fe. Adelante, Juan María, ¿vas a decir algo? Disculpe, profesora, que tenía el micrófono abierto y hay un perro ladrando. Ok, chévere, no hay problema. En Galilea se dan dos hechos nuevos, ¿verdad? Si el pueblo tiene miedo, el proyecto fracasa. Y los dos tienen como protagonistas a una mujer en situación desesperada. Estamos ya en el capítulo 5, ¿verdad? Primero se trata de la hija del jefe de la sinagoga, un tal Jairo. La niña tiene 12 años y está a punto de morir. En la medida que Jesús se dirige a su casa, se encuentra con otra mujer que tiene 12 años, casualmente la misma cifra, sufriendo un flujo de sangre. Jairo está desesperado, pero cree que con Jesús su situación puede cambiar. Pero esa fe se ve amenazada, porque cuando habla con Jesús le avisa que su hija ya está muerta. Y Jesús le dice, no tengas miedo, tu hija está viva, ten fe. Es una situación realmente desesperada y es para no creer. Pero Jairo sigue creyendo en Jesús. Y es bien simbólico porque Jairo representa al pagano. Este evangelio de Marcos está dirigido a un auditorio de paganos que se convierten al cristiano. Jesús toma la mano de la niña y la hace revivir. Entonces, fíjense que lo primero que hace Jesús es decirle a la niña, mira, esa niña ya tiene 12 años, probablemente ya tuvo su primera menstruación, ya está en situación de impureza. Y no le dice, mira, que vaya al templo ¿cómo se llama? A presentar su ofrenda, sino que le dice, denle de comer. Porque para Jesús todo lo que tiene que ver con la vida es lo más importante. Pero el otro milagro es en una mujer que padecía flujo de sangre. Es un hecho verdaderamente extraordinario. Una mujer que es oprimida, que es marginada. El texto dice que ha gastado todo su dinero en médicos sin encontrar una curación. No se sabe si fue una mujer que desde que tuvo su primera menstruación, el flujo de sangre nunca se le paró, o sencillamente fue algo que aconteció a lo largo de la vida. No se sabe si tenía familia porque el texto no lo expresa. Pero aquí estamos hablando de una impureza legal que impide no solamente cualquier tipo de relación sexual, como marca el Levítico 15, sino el acercamiento a cualquier persona, mucho menos un hombre. Para la época de Jesús, cuando una mujer ocupaba un asiento, un hombre ni loco se sentaba allí, porque no sabía si la mujer estaba en estado de impureza o no. Sí, mucho menos que esta mujer no se atreve a pedirle nada a Jesús, pero dice, si yo siquiera le tocó el manto, tocarle el manto del hombre era un atrevimiento, era según las leyes volver impuro al propio Jesús. Y sin embargo, esta mujer con mucha fe y a pesar del miedo que tiene del pecado pues que está cometiendo, ella se acerca al manto de Jesús y lo toca. Y Jesús enseguida se da cuenta de la fuerza que sale de sí mismo y lejos de regañarla o de decirle, mira, ¿por qué hiciste eso? Lo primero que le dice, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, cuando esta mujer y la sociedad
logran vencer el temor, es cuando realmente podemos hablar de un proyecto liberador. Jesús proclama la fe de esta mujer en público, pero en público abiertamente. Entonces, y con ello está dando a entender que cuando se da la fe, el proyecto está asegurado. Un proyecto que se va a realizar entre todos aquellos que tengan la fe en él y que sepan superar el miedo de cualquier situación en la que se encuentren, por muy desesperada que sea esta situación. Según el Evangelio de Marcos, vamos entonces a encontrar aquí una nueva etapa en la vida de Jesús. Ya ha realizado milagros, ya ha mostrado cuál es el proyecto del reino, ya sabe que hay gente que lo sigue por interés, otros porque realmente tienen fe, otro grupo tiene miedo y por supuesto el grupo más importante, el de sus enemigos, quienes están detrás de él sencillamente como para buscarle la caída. Entonces, en este momento se empiezan a preguntar, bueno, ¿quién realmente es este hombre? Jesús tiene que definirse. Jesús ya ha dejado en claro cuál es su proyecto. Ha mostrado cuáles son las acciones para concretar ese proyecto. Ha exigido entre sus seguidores la fe. Entonces, Jesús realmente no dice quién es él. Él no se define. Lo más que llegó a definirse a sí mismo fue. Entonces, el Evangelio de Marcos nos narra que los demonios son los que sí saben quién es Jesús. Y Jesús les manda callar. Fíjense, esto es interesante porque tiene que ver un poco con el foro que les mando para el día de hoy, ¿no? Y es que para el evangelista Marcos, Galilea va a representar la antítesis de Jerusalén. Mientras Jerusalén es el lugar de la increencia, Galileo es el lugar donde la gente asume su proyecto. Y más allá de eso, recordemos que cuando Jesús es prendido, los discípulos varones de Jesús lo abandonan y tal como nos presenta el Evangelio en el capítulo 16, cuando se aparece a las mujeres, concretamente a María Magdalena, le dice algo así como, dile a los muchachos que allá en Galilea los veré. O sea que da a entender como que ellos se dedicaron nuevamente a su labor de pescadores, una vez que Jesús fue muerto. Y las apariciones evangélicas se dan precisamente en Galilea. Y es que la tesis de Marcos, que Galilea es el lugar para recomenzar, es algo así como que si la primera vez el proyecto fracasó, ahora tienen la oportunidad de hacerlo de nuevo. Ahora es el momento de salir adelante con este proyecto y hacerlo una realidad. Entonces, sabemos personajes, por ejemplo, como Herodes, que había mandado a asesinar a Juan Bautista, es un criminal. Está clarísimo que él no sabe o no es capaz de identificar a Jesús. Entonces es el momento en que Jesús le pregunta a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos le dicen, tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres un profeta. Y entonces les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dice, ojo, no se lo digan a nadie. Es el secreto mesiánico que ustedes van a encontrar en el Evangelio de Marcos y que eso no es que no existan los evangelios sinópticos, pero es una particularidad de este evangelio marcano, que no está ni en Mateo ni está en Lucas. Entonces, ¿por qué todo ese misterio en torno a la persona de Jesús? Si Jesús acepta que Pedro lo llame Mesías, ¿por qué manda que no se lo digan a nadie? Porque para Jesús es un peligro ser reconocido como Mesías. Es una tentación que él rechaza. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la situación, en el ambiente del pueblo en cuanto a una restauración social, política y religiosa, estaba como en el ambiente. Jesús tiene conciencia de ser el Mesías, pero ante un proyecto totalmente diferente al que espera la generalidad. Él no viene a restaurar el reino de Israel, él es el Mesías de los pobres. Entonces,
se encuentra, por ende, en una encrucijada política, porque hasta ahora ha sanado enfermos, leprosos, endemoniados, paralíticos. Todos eran casos personales para revelar el carácter liberador del proyecto. Ahora tiene que enfrentar a la muchedumbre. Se va a encontrar Jesús con un pueblo completamente desorientado. Dice el Evangelio que como ovejas sin pastor. Entonces, su preocupación ahora es el colectivo, el pueblo como pueblo. Pero también es un momento altamente peligroso, porque el pueblo podría arrastrarlo a una insurrección popular, porque su actividad liberadora podría llevarlo a un enfrentamiento con las autoridades, y él no quiere eso. Sabe que ese enfrentamiento es un peligro real. Ya lo ha vivido con las palabras con las que se ha enfrentado con estos señores. Ya Juan Bautista había sido asesinado por Herodes y sabemos que ese fue un asesinato político. Entonces se nos dice que el relato de Marcos, que Jesús fue un lugar desértico con sus discípulos para descansar. ¿Pero pudo descansar? No, porque había tanta gente que lo seguía, ¿verdad?, en ese lugar despoblado, y es allí donde se da lo que suele llamarse la multiplicación o la primera multiplicación de los panes que encontramos en el capítulo 6. Entonces, se dice que hay una concentración de 5.000 hombres, un hecho políticamente relevante. Jesús siente compasión de ver ese pueblo totalmente abandonado por su jefe. Entonces, Jesús enseña al pueblo, pero ¿qué es lo que le enseña? El carácter de su proyecto. Ahora, a ver si viene por ahí. Esta es una clase por cuotas. ¿Okay? Ya te escuchamos, profe. No te desesperes. No, profesora, nosotros estamos pendientes. Sí, ahora fíjense en algo, ¿no? Siempre se ha solido llamar este tipo de relato la multiplicación de los panes. Pero eso es bastante curioso porque en el texto realmente no dice la palabra multiplicación. Entonces, sobre todo en las películas tenemos esa imagen de panes y pescados lanzados por el aire para que la gente se alimente. Pero este relato deja de lado una situación que era bastante común en el pueblo judío. Cuando una persona salía de su casa y más se iba con su familia, generalmente a cierta hora, cuando se disponían a comer, todo el mundo se sentaba y cada quien sacaba lo que traía. Entonces, yo la mejor manera que yo he podido entender este relato fue considerar que cada quien fue capaz de compartir lo poquito que traía. Y por eso sobraron 12 canastos. Porque fíjense que el texto dice que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y yo a veces con frecuencia he pensado, ¿no será que el milagro se da precisamente por los que no están siendo contados, las mujeres y los niños? Porque generalmente cuando una familia va a un paseo o a un día de campo, la mamá lleva el bebé en un pan chiquitico, el pancito para el otro, un detallito para el marido, y todo para que, sobre todo ante carencia de dinero, poder pasar el día y no pasar hambre, ¿no? Realmente. Y fíjense cómo de alguna manera esta concentración es importantísima porque se suma 12 canastas. Cada vez que se utiliza el número 12, lo utilizamos anteriormente en el caso de las dos mujeres sanadas, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, esta es una situación en la que Jesús siente compasión de ver un pueblo que está totalmente abandonado por su jefe. Entonces, cuando Jesús enseña a esta gente, también habría que preguntarse si Jesús no se frustraría también al ver a las masas que buscaban una liberación inmediata. Fíjense que si Jesús en situaciones como esta hubiera querido formar un movimiento o partido político realmente que buscaban un jefe, hubiera podido
representar un conflicto serio con el Imperio Romano y dar pie hasta una insurrección popular. Pero Jesús trata de orientar al pueblo en una dirección completamente diferente. Fíjense que Marcos dice en muchas ocasiones, Jesús enseña, pero ni siquiera resume cuál fue precisamente la enseñanza de Jesús. Es como que si de alguna manera Jesús quisiera realizar una acción colectiva y social donde se haga evidente que lo que realmente quiere es que el pueblo tome las riendas en sus manos, de que el pueblo sea capaz sencillamente de tomar decisiones sin esperar que otros la tomen por ellos. Fíjense que en este interín los discípulos están preocupados. Son demasiadas personas, están en el desierto, ya casi es de noche. ¿Qué van a comer? Cuando Jesús les dice, ¿qué tienen? Ellos le dicen, bueno, aquí no tenemos más que estos pancitos y estos peces, estos 5 panes y 2 peces. O sea, como diciendo, de broma alcanza para nosotros. Pero Jesús propone que ellos le den al pueblo de comer. Entonces ellos protestan porque no tienen suficiente dinero para comprar. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús está tratando de decir, en qué consiste realmente el milagro, no es a través de comprar con dinero, sino a través del dar y de compartir. Cuando los discípulos empiezan a compartir lo poco que tienen, todos también empiezan a sacar lo poco que tienen. Entonces, eso de alguna manera no es un milagro. Para mí, mover la voluntad colectiva, que es tan difícil, es el verdadero milagro. Haberle llegado al corazón de cada uno de los que estaban presentes allí. Y todo para representar que la liberación no se va a dar nunca a menos que nazca del propio pueblo. Cuando el pueblo se organiza, cuando comparte sus lágrimas, su tristeza y hasta su pobreza. Claro, en el fondo, los discípulos no terminan de comprender tampoco lo que está ocurriendo, ¿no? Porque Marcos insistentemente nos dice que los discípulos no entienden lo que Jesús hizo con la multiplicación de los panes. Entonces, fíjense que posteriormente a eso, los obliga a subirse a una barca que lo esperarán a la orilla del lago y se fue a rezar. Él siempre, después de compartir con la muchedumbre, buscaba esos momentos para estar a solas, para estar en oración. Entonces, el hacer entender no solamente a la gente, sino a sus discípulos, que más allá de su ímpetu político, no se trataba más que de un proceso de liberación, que tiene que empezar por la transformación profunda y la conversión del propio pueblo. Entonces, fíjense que cuando Jesús quiere estar solo para rezar, va contemplando los discípulos en la barca y los ve abandonados en medio del lago, remando contra el viento, y decide juntarse a ellos caminando sobre el mar. Pero ¿qué piensan los discípulos? Que es un fantasma. Entonces, es todo, como quien dice, un relato bien pintoresco. ¿Cómo va a ser un fantasma? Un fantasma. No han compartido con él, no han estado con él, no saben lo que de una u otra manera lo han acompañado a lo largo de sus milagros, a lo largo de sus palabras, a lo largo de su mensaje. Y sin embargo, todavía siguen pensando que es un fantasma. O sea, ¿de qué realmente estamos hablando? O sea, es una situación, cuando ven a Jesús flotando en el mar, para el judío, el mar representa, si se quiere, toda la maldad humana. Pero Jesús no se hunde en el mar, lo domina. Jesús calma la tormenta, calma la miseria de los hombres, pero a ellos les parece que el proyecto de Jesús es un verdadero fantasma. Entonces, ¿cómo en algunos momentos entender la desolación por parte de Jesús? Jesús quiere quitarles el miedo, quiere fortalecerles la fe, pero ellos muchas veces no se dejan. Cuando llegan a la orilla del lago, otra vez la muchedumbre encima de Jesús. Una muchedumbre abandonada,
hambrienta, enferma. Y es también un momento, si se quiere, importante, porque vamos a ver de algún modo que nuevamente empieza el enfrentamiento con las autoridades religiosas. Y esta vez es en base a la doctrina de lo puro y lo impuro. Ya estamos en el capítulo 7. Al comienzo de su actividad, Jesús había mostrado que su proyecto era contrario al sistema político y religioso de los fariseos y maestros. Cuando él sanaba... Sí, Ajá, excelente. aquí estoy nuevamente. Cuando Jesús sana en sábado, cuando perdona los pecados, cuando come con pecadores, cuando muestra que él trae un vino nuevo, no para echarlo en las vasijas viejas del sistema, que él no quiere parchar un vestido nuevo con la religión de los fariseos. Entonces Jesús ahora va a ir más lejos, porque va a desenmascarar con profundidad y lucidez el sistema legal e ideológico de los fariseos y maestros. Este enfrentamiento suscita que ellos que habían llegado a Jerusalén juzguen severamente a sus discípulos porque ellos no cumplen los lineamientos legales. Se hablaba mucho. Moisés. Dicho como académicamente, hay una... Ay, yo creo que llegó la profe. Ahí viene, vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí estoy nuevamente. Cuota número 5. Aquí estamos, profe. Bueno, mire, quería terminar con esta idea para que quedáramos la semana entrante para la segunda parte del Evangelio, ¿no? Aquí la diatriba se da porque las leyes estaban consideradas como una separación entre lo puro y lo impuro, lo que era sagrado y lo profano. Entonces, actuar con pureza aseguraba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, toda la preocupación de las autoridades era separar lo puro de lo impuro, ¿no? Y así asegurar esa presencia de Dios. Pero resulta que era una legislación para asegurar la dominación del templo sobre la sociedad, de los sacerdotes y doctores de la ley sobre el pueblo ignorante, de la ciudad de Jerusalén sobre las provincias, y finalmente asegurar el dominio de los judíos sobre otros pueblos. Entonces, ese sistema legal y religioso era una verdadera ideología del apartheid de la época. Era una creación de las clases dominantes que contradecía la mejor tradición profética y libertaria de Israel. Pero nadie se atrevía a criticar esto. Entonces, Jesús es el primero en enfrentarse abiertamente y directamente con ese sistema. Jesús no podía realizar su proyecto de liberación a menos que también el pueblo lo secundara, pero no con armas, sino con fe, con entereza, con conversión. Entonces Jesús empieza recordando esa tradición profética e incluso dice, con justa razón hablaba Isaías cuando escribía que ustedes honran con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Si alguien se pone a predicar, no son más que mandatos de hombre, por lo tanto su religión no sirve para nada, es una religión de los labios, de pura palabrería exterior. Entonces se podrán imaginar que Jesús tenga la osadía, por decirlo de alguna manera, de decirle a los fariseos y maestros semejantes cosas, y era lógico que ellos de alguna u otra forma les enfureciera pues la manera como Jesús, porque o le hacen caso a Jesús o le dan la razón en lo que Jesús está diciendo, o ellos sencillamente van a enfrentarse, ¿verdad? Con la necesidad de desaparecer a Jesús para poder seguir conservando su status quo. Entonces, la tradición, tal como la veían, provoca la muerte del pobre, es una religión de muerte. Y Jesús una y otra vez le dice, ¿qué es lo que importa de la ley? ¿La letra o el espíritu? Entonces, con la multiplicación de los panes y este enfrentamiento ideológico y teológico con los maestros de la ley, Jesús ha dejado ya en claro el carácter popular y liberador de su proyecto. Jesús ha demostrado que él entiende que el reino de Dios es un proceso de liberación y es un proceso de liberación de parte de Dios en la historia. Entonces, ahora es cuando siente la necesidad de ir a la capital para enfrentarse directamente con el centro del poder político y religioso. Sabemos que ya en este momento
Jesús terminaría un periodo de su vida y va a comenzar precisamente a hacer otro. Ahora, un detalle interesante es que después de esta discusión vamos a encontrarnos con un texto que es hermosísimo y que tiene que ver con la curación de una niña, de una sirofenicia. Nuevamente está una mujer en juego. Jesús, cansado de tanta palabrería, decide irse hacia Fenicia, hacia Tiro con sus discípulos a una casa a descansar. Probablemente no solamente descansar, sino a meditar sobre su proyecto, saber lo que se va a enfrentar en el caso de ir a Jerusalén, y se encuentra con una mujer que le pide que cure a su niñita. Eso lo vamos a desarrollar, ese tema a profundidad cuando veamos los milagros. Pero por encima les digo que Jesús en un primer momento no le hace caso a la mujer. Es una mujer que es pagana y el Jesús humano tiene la idea que él ha venido es para el pueblo de Israel. Entonces, pero ella de alguna manera se le va metiendo, lo va convenciendo con sus palabras y se da el milagro. Ahora, ¿qué es interesante en lo que yo quiero destacar aquí? Que luego de este episodio se da una segunda multiplicación de los panes y la curación de un sordo mudo. Con la segunda multiplicación ya no son 12 canastas lo que sobra, sino 7. Cada vez que aparece el número 7 indica la universalidad. O sea que este texto de la mujer sirofenicia, la única persona que le ha ganado Jesús en una discusión teológica, que de paso fue una mujer, sirve como de bisagra para irse desde el pueblo de Israel, representado por los 12 canastas, hacia la universalidad, plantada por los 7 canastas que sobran. Entonces es como la apertura de la salvación por parte de Jesús a toda la humanidad. Marcos nos deja entrever que la humanidad de Jesús es tan grande que hasta Jesús tiene que convencerse de que no solamente vino para las ovejas perdidas de Israel, sino que también las otras ovejitas también merecen la salvación de su parte. Es un texto, como les digo, hermosísimo, ¿verdad? Y que al comienzo del capítulo 8 vamos a tenerlo presente. De allí en adelante se va a dar el camino a Jerusalén, que quiero tratar con ustedes la semana entrante, de ser posible. Nos quedan pocos minutos, no se ha ido a la internet, así que les cedo la palabra. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido cada uno de ustedes. Y disculpen nuevamente por tantos tropiezos que hemos tenido a lo largo de Tranquila, profe, ese es esta el travesía. tentador. Ese es el tentador que no quiere que aprendamos. Así que usted tranquila. Profe, gracias por la clase. De verdad, te comentaba la otra vez que el Evangelio de Marcos es uno de los que más me inspira. Juan también, pero Marcos me parece interesante. Y además a mí me llamaba la atención de lo que decías y lo estaba conversando ahorita con el grupo y con Juan, que estaba haciendo una pregunta interesante de por qué había tanta riña, esta riña que había contra Jesús. Y me acordé un análisis que hace Ratzinger, que de lo que hay una antítesis que Jesús propone entre lo que era la Torá de Moisés con la Torá del Mesías. Es decir, toda la enseñanza que había en las enseñanzas de Moisés, Jesús lo contradice en muchas cosas, y aquí es donde viene uno de los grandes problemas contra los fariseos, sobre todo por lo menos en el Evangelio de Marcos es evidente cuando Jesús dice, se dice desde antiguo tal cosa, yo les digo que está como contradiciendo la ley de Moisés, y eso es interesante porque es justamente lo que lleva a los fariseos a matar a Jesús. Ratzinger dice una frase fuerte que es: Jesús usurpa la majestad de Dios.
Es decir, se viste de Dios, y eso para la época era una cosa fuerte. Sobre todo esto que tú nos hablabas al comienzo, de que hablaba con autoridad. No era porque verbalmente era un hombre que hablaba bien, que debió haberlo sido, sino que justamente era un hombre que manifestaba su majestad ante lo que decía. Y esto era increíble. En Marcos se ve como bastante reflejado, ¿no? Y todo también lo antropológico de Marco, que pone como centro a la persona y no la ley, que eso era también para los judíos un gran problema. Y ahí incluso, Luis, tú hacías una pregunta sobre por qué se habla en los evangelios más de los fariseos que de los, por lo menos los saduceos, los esenios, los celotes. Y es que acuérdate que en los fariseos eran los encargados del templo. Por lo menos los saduceos no tenían nada que ver con el templo. Los esenios eran un grupo que se iban a vivir al desierto, entonces no tienen tanto protagonismo en el templo. Entonces por eso los fariseos eran con los que luchaban